Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro cuarto día del Congreso en línea. Hoy en la sala 1 vamos a tener endodoncia toda la tarde y en la sala 2 va a haber ortodoncia, van a estar con temas de ortodoncia. El día de hoy vamos a empezar con el doctor Francisco Sosa. Gracias, Paco, por aceptar la invitación. Encantado de tenerte. Vamos a presentarlo. Te quiero presentar. Primero es un gran amigo. Segundo, bueno, es egresado de la Universidad Mariano Galvez. Tiene una maestría universitaria en endodoncia por la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona, España. Es profesor de la maestría de endodoncia. Ha publicado artículos científicos en revistas indexadas con factor de impacto. Y bueno, su clínica es exclusiva en endodoncia. Paco, bienvenido. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Y te dejo ahí para que estés compartiendo, bueno, toda esta conferencia con nosotros. Gracias, Paco. Bueno, primero que nada, dar las gracias también ahí sí que amigos que tenemos de la universidad y por habernos involucrado en todo este proceso, ¿verdad? Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar porque tenemos el tiempo un poquito justo. Y lo que vamos a empezar a hablar hoy va a ser de técnicas de instrumentación reciprocante en endodoncia moderna. De las técnicas que vamos a estar hablando hoy, va a ser un poquito de lo que es la nueva generación en técnicas reciprocantes. Las nuevas técnicas que vamos a estar hablando hoy va a ser de la técnica de Reciproc Blue y Wave One Gold. Entonces, empezando un poquito con lo que es la técnica de Reciproc Blue, vamos a hablar que es la nueva generación prácticamente de las técnicas reciprocantes, ¿verdad? Estas limas fueron introducidas. Estas limas realmente se introdujeron más o menos ya hace como 2 años. ¿Y por qué Reciproc Blue? Porque se ha modificado completamente lo que es su aleación, ¿verdad? Esta es una aleación de Niti con M-Wire modificada. Entonces, esta técnica lo que va a hacer la lima, lo que hacen son técnicas térmicas también, que lo que va a hacer es darle ese color azul a la lima y va a ser más resistente a la fatiga cíclica y va a tener mucho más flexibilidad. Entonces, los instrumentos de Reciproc Blue, los reciprocantes, son diseñados realmente con el color ISO. Como podemos ver, la lima 25 es de color rojo, la 40 es de color negro y la 50 es de color amarillo. Estos instrumentos realmente son diseñados o realmente los diseñaron para uso único, en un solo molar, podríamos decir, o si fuera ya curvaturas muy abruptas, podemos utilizar la lima en un solo conducto. La lima Reciproc Blue 25 tiene una punta de 25, pero con un diámetro, una conicidad del 0,8. La 40 tiene una conicidad del 0,6 y la 50 tiene una conicidad 0,5. Estos, en los primeros 3 milímetros, como lo vamos a ver ahorita, en los primeros 3 milímetros podemos observar que la conicidad es constante, mientras que después la conicidad va siendo variable y disminuye también progresivamente. Al inicio, en una lima 25, tenemos que en punta es 25 y posteriormente al milímetro va a 33. ¿Qué quiere decir esto? Que como tiene una conicidad del 0,8, va aumentando completamente su conicidad y progresivamente hasta llegar al 3 milímetros que va a tener 49. Al igual que la 40 y la 50. Los primeros 3 milímetros son constantes que van en aumento y luego es variable conforme va avanzando la lima hasta llegar a 16 milímetros. ¿Okay? Las longitudes que se pueden encontrar en el mercado hoy en día van desde los 21 milímetros, 25 y 31 milímetros, como cualquier otra lima que pueda haber en el mercado. Por ejemplo, la lima 25 va a tener donde se puede ver cuatro espiras pequeñas donde va marcando las longitudes y en algún momento el tope se moviera,
sabemos perfectamente que hay una medida a los 18, a los 19, a los 20 y posteriormente a los 22 milímetros. El uso del instrumento es diseñado, como mencionaba anteriormente, para un solo molar. En este caso, sabemos perfectamente que aquí en Guatemala, pues los utilizamos más veces, los esterilizamos. La única desventaja es que en el mango, el color rojo o el negro o el amarillo son los que se expanden al ser esterilizados. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para el momento de realizar las instrumentaciones con estos usos? Hay que tener un poquito más de cuidado cuando se instrumenta, ya que tenemos que ir viendo la lima constantemente. ¿Qué es lo que puede pasar? Si una lima está por fracturarse, lo que va a haber es que va a haber un cambio de coloración en las espiras de la lima. Y otra cosa que puede suceder también es que se puede ver también que un desentorchamiento de la lima. Entonces ahí ya sabemos que es una luz amarilla de cambiar la lima y utilizar otra antes de que ésta se fracture dentro del conducto. El diseño del instrumento, estos instrumentos son diseñados con punta no cortante que hacen que tenga un mejor efecto y sea más flexible y pueda llevar mucho más tranquilo el impulso de la lima hacia apical sin que éste reaccione de alguna forma como una perforación hacia lo que es el ápice radicular. La sección es una sección transversal en forma de S itálica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al momento de tener esta sección va a tener puntos cortantes mucho más eficientes y lo que no está en constante corte, lo que va a hacer es que va a ir expulsando todos los detritus y barrido dentinario hacia el exterior, hacia la cámara pulpar. El movimiento que tiene las limas Reciproc Blue son movimientos de 150 grados antihorario y 30 horario. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que al momento de moverse en forma antihoraria va a ser un corte más efectivo y luego regresa a 30 grados horario. Esto lo va a hacer en un ciclo de 3 veces para girar completamente 360 grados. ¿Cuáles son los usos? ¿Cómo sabemos qué lima utilizar en qué momento? Por ejemplo, tenemos que, al momento de tomar una radiografía, sabemos realmente cómo está el ancho del conducto radicular al ver una radiografía periapical. En el caso de centrales, laterales muy anchos, premolares con una única raíz muy anchos también, lo que hacemos es introducimos una lima 30 que llegue pasivamente hasta el ápice y lo tomamos la longitud de trabajo con un localizador de ápice y entonces ahí ya sabemos perfectamente que podemos utilizar una lima 50 para poder realizar un buen tratamiento endodóntico. Si fuera el caso que la lima 30 no baja correctamente, probamos una lima 20, como es este caso. Una lima 20 baja pasivamente, entonces utilizamos una lima 40. Y si no baja una lima 40, logramos utilizar una lima 10 para poder utilizar una R25. Estos son los parámetros más utilizados para poder saber qué lima utilizar y no estar utilizando diferentes cantidades de limas. ¿Por qué? Porque realmente este sistema fue diseñado para utilizar una única lima para poder hacer más eficiente, más efectivo y más rápido el trabajo para el endodoncista. Entonces, como ya habíamos mencionado también anteriormente, las limas se pueden utilizar sin realizar un glide path previo. Entonces llega este paciente a la clínica con un tratamiento endodóntico previo, con una periodontitis apical sintomática y nos preguntamos ¿qué lima podemos utilizar en este caso para poder tomar esa curvatura sin perder o perforar realmente, sin perder esa patencia apical? Y entonces vamos a la literatura y encontramos que puede estar, que en la literatura, este es un artículo del International Endodontic Journal, donde nos habla que las limas reciprocantes, tanto la Reciproc y la Reciproc Blue, ahora introducida recientemente, son muy eficaces al realizar realmente lo que es la instrumentación y la desobturación de gutapercha y realizarlo sin lo que es una perforación o un desvío a nivel apical. Y entonces leemos un poco y sabemos perfectamente que dice que la Reciproc Blue
son muy buenas. ¿Por qué? Porque, como ya hemos mencionado anteriormente, el corte que tiene la Reciproc Blue es más grande a nivel antihorario que horario. Entonces, ¿qué es lo que nos favorece en ese sentido? La gutapercha va a ser expulsada a través de los flux de la lima hacia nivel coronal. Esta lima la tomé después de haber realizado la desobturación y vemos perfectamente que la curvatura la retomó a la perfección. Entonces, tener en cuenta que es muy buena también para desobturar sin perder lo que es esa curvatura. Y vemos finalmente lo que es la radiografía final. Luego tenemos este caso, que también lo que menciona el fabricante es que ustedes pueden utilizar la lima Reciproc Blue sin utilizar un glide path previo. ¿A qué me quiero referir con un glide path previo? Sin utilizar una lima 10, una lima 15 previamente dentro del conducto, sino que realmente introducimos la lima directamente al conducto para que haga el trabajo sin mayor problema. Hacemos una exploración radiográfica y vemos que tenemos una presencia de caries, tanto en la radiografía periapical como en la radiografía de aleta de mordida, pero también queremos realmente ver cómo está a nivel periapical, si tenemos alguna lesión periapical, y efectivamente mandamos a tomar un CBCT y podemos ver que hay una lesión bastante grande a nivel de lo que es este premolar, ¿verdad? Entonces tenemos los diferentes cortes, que es el corte coronal, el corte sagital y el corte axial, donde podemos ver también que el conducto es un conducto único, relativamente ancho, ¿verdad? Vestibulolingualmente y un poco angosto de lo que es realmente mesiodistalmente. Entonces, realizamos el diagnóstico y es que sería una periodontitis apical sintomática. El tratamiento que vamos a realizar es la endodoncia, la reconstrucción y probablemente una incrustación posteriormente. Entonces, regresando un poquito a la literatura, vemos también que se pueden preformar este tipo de conductos realizando solo la instrumentación sin realizar un glide path previo. Y la literatura nos indica que al realizar este tratamiento podemos tener un éxito de un 98% sin perder la curvatura, sin realizar ninguna perforación, sin realizar ningún desvío, que es lo más común que puede suceder, o que se tapen los conductos al instrumentarlo sin ninguna lima previa. Entonces procedemos a hacer el tratamiento. Tomamos la longitud en el sistema que utilizamos para las radiografías. Podemos medir la radiografía también. Nos da un parámetro de 23.5 y en este caso lo que hacemos es que obturamos solo con la lima Reciproc Blue, con la R25, y lo que vamos a ver es posteriormente que este motor, el que utilizamos, que es el Gold de Reciproc Blue, de BW, que ya tiene incluido también lo que es el localizador. Entonces eso todavía nos da un plus extra para saber en qué momento parar, ya que si ustedes pueden ver el video, se puede ver realmente que atrás se ve completamente a qué nivel va a llegar, a dónde está el ápice y hasta dónde tenemos que parar. Otra opción que se le puede poner a este motor es que al momento de que estemos trabajando, el motor al momento de llegar a lo que es el ápice, que lo detecta el localizador, va a parar. Entonces, al momento de que para, volvemos a pisar el pedal y la lima completamente sale solita. Entonces, ese es un plus que tenemos para poder trabajar sin lo que es una lima previa y utilizando solo una R25. Vemos la conometría, en este caso utilizamos conos AutoFit. Tomamos una conometría porque queremos cerciorarnos realmente de que no hayamos ni excedido no hayamos perdido esa curvatura ni que hayamos sobrepasado o hayamos violado lo que es el foramen apical. Y luego procedemos a lo que es la obturación. En este caso utilizamos el System B y podemos hacer lo que es primero el downpack, como podemos ver en la radiografía de la izquierda. En la radiografía del centro vemos lo que es el backfill. Este es un sistema de obturación vertical. Entonces, al momento de que hacemos esta obturación, también podemos ver que en lo que es el ápice, fuera del ápice, vemos un puff de cemento, el cual nos indica que estamos bastante
que hemos limpiado bastante bien, y entonces la obturación queda completamente sellada tridimensionalmente. Y vemos lo que es la secuencia de las 3 radiografías, de la inicial, la conometría y lo que es la obturación final. Y ahora les quiero presentar un caso que realizamos con este sistema que es ReciproGlue. Este es un radix paramolaris. ¿Qué es un radix paramolaris? Sabemos que los molares inferiores cuentan con una raíz mesial, con 2 conductos y una raíz distal. En este caso, un radix paramolaris cuenta con lo que son 3 raíces. ¿Ok? Una, lo que es en vestibular. En este caso tenía una en vestíbulo lingual, una en vestibular y otra en distal. Entonces hacemos la exploración radiográfica, también tomamos un CBCT, más adelante les voy a definir realmente cómo se puede ver las 3 raíces. Y bueno, realizamos lo que es entonces y quitamos, primero siempre lo que se debe hacer es remover todo lo que haya filtración. En este caso podemos ver una resina que estaba filtrada, removemos la resina, vemos que es una pulpita irreversible, que el paciente refería un poco de molestia, pero al momento decidimos, antes de realizar una endodoncia, tratar de conservar siempre las pulpas, y en este caso vemos que está bastante separada de la cámara pulpar y procedemos a realizar la obturación. A las 3 semanas el paciente llama que le molesta otra vez al frío, entonces repetimos las pruebas de vitalidad y efectivamente estaban muy aumentadas. Entonces el diagnóstico para este caso va a ser una pulpitis irreversible sintomática y se va a hacer lo que es la endodoncia de este molar. Realizamos la apertura cameral y aquí es donde quiero enseñarles un poco. Vemos en la fotografía y la foto del CBCT que encontramos, este es el mesiolingual. En este caso, este es el radix paramolaris, luego encontramos el vestibular y por último el distal. En este caso, lo que queríamos hacer es conservar un poco la estructura del diente, entonces empezamos a remover con puntas de ultrasonido para realmente enfocarnos directamente con la ayuda del CBCT en los conductos que estamos buscando sin remover mayor dentina. Realizamos la conometría. Con siempre la conometría, en este caso que estaban con los conductos un poco estrechos, la tomamos con limas 10. Prefiero siempre tomarlas con limas 15 para que tengan un poco más de certeza el localizador de cuál es la longitud de trabajo adecuada. Luego realizamos la instrumentación. Esta instrumentación la realizamos con ReciproGlue, que el movimiento debe ser, introducimos la lima 10 y luego el movimiento tiene que ser de picoteos. ¿A qué me refiero con picoteos? La lima entra directamente dentro del conducto y hacemos una presión muy, muy ligera que entre y donde se siente ya resistencia, sale la lima de nuevo, vuelve a entrar, vuelve a salir y vuelve a entrar. Ese es un movimiento, sacamos, irrigamos y volvemos a introducir la lima de permeabilización, que es una lima 10, y volvemos a repetir hasta poder llegar a longitud de trabajo. Luego tenemos acá la conometría. Igualmente utilizamos conos AutoFit del 0.6, que es lo que más se va a asemejar directamente a lo que va a ser la conicidad que presenta la ReciproGlue. Por último, vamos a realizar la irrigación final. La irrigación final que utilizo en estos casos es utilizar siempre hipoclorito de sodio al 5.2% durante todo el proceso. Al finalizar utilizamos ácido cítrico al 10%, lo dejamos durante 1 minuto reposando dentro del conducto, irrigamos de nuevo con hipoclorito al 5.2 y por último el secado se va a hacer con alcohol al 96% y puntas de papel. Se realiza lo que es el downpack, muy parecido al del caso anterior, ¿verdad? Con el sistema System B. Y por último lo que es el backfill. Y podemos ver acá en la fotografía del centro la obturación de los 3 conductos y las 3 raíces completamente obturado.
y luego se refiere para que hagan la restauración definitiva. Ahora viene lo que es la parte de Wave One Gold, otro sistema recíproco un poco más, creo que 2 años, un poco más antiguo que lo que es Reciproc Blue, pero igual de eficiente, igual de eficaz. En este caso tenemos 4 limas y va a ser lo que es la Small, que es una 2007, luego lo que es la Primary, que es una 2507, Medium 3506 y Large, que es 4505. Son 4 limas. En este caso no nos mencionan cómo deben hacerse. Si debe utilizarse una lima para una lima previa, por ejemplo, como le hemos mencionado anteriormente, en Reciproc Glue para poder utilizar cada lima. En este caso es necesario utilizar una lima 10 y si fuera necesario una lima 15 y podemos utilizar ya sea la 25 o la 20 y luego si fueran conductos más anchos la 35 o la 45. Bueno, las Wave One Gold realmente son una combinación de aleaciones térmicas realmente frío y calor. ¿Esto cómo lo realizan? Primero realizan la estructura de la lima y luego la lima es sometida a cambios de temperatura, tanto fríos como calor, que es lo que le da la coloración dorada o gold, como lo mencionan ellos. También es mucho más, optimiza lo que es la eficiencia, la efectividad del corte. Ya vamos a ver un poco más adelante por qué. La resistencia a la fatiga cíclica es muy superior y también la torsional. Y lo que son también los instrumentos presentan lo que es una conicidad variable, como lo mencionábamos también, muy parecidos a lo que es Reciproc Glue. Estas tienen el corte, la sección transversal, la podemos encontrar que en algunos artículos va a decir que es como un paralelograma, pero si la vemos de otra forma, puede ser que sea un rectángulo. Entonces, las dos formas son válidas y lo que va a hacer es que tienen dos puntas cortantes. Al mismo tiempo, si lo podemos ver en la fotografía, en el círculo, vemos que la forma es como un paralelograma. Entonces, esas dos puntas que están haciendo contacto en el círculo son las puntas cortantes y que al momento de dar también los movimientos recíprocos, lo que queda separado va a ser también la expulsión de detritos que se va a dar a través de esa separación de las puntas no cortantes. El diseño del instrumento presenta lo que es una punta semiactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un poco de punta, pero al momento de entrar en el conducto, eso lo que le da es una mayor facilidad para introducirse y que se deslice mucho más suave dentro del conducto radicular para hacer esos movimientos de impulsión-tracción mucho más ligeros. Un artículo publicado en la Universidad Rey Juan Carlos, que es lo que hacen ellos es realizar test a esta lima. Entonces realizan un test torsional. ¿Qué es el test torsional? Es cuando una lima entra a un conducto y al momento de tener una curvatura muy pronunciada, esa curvatura hace más efecto en lo que es la lima y da la ruptura en sí de lo que es, o cuando se queda atascada más bien, perdón, dentro del conducto radicular y ahí hay lo que es la separación del instrumento. Entonces realizan diferentes tests con este instrumento y mencionan que es 53% mucho más resistente a la torsión que la predecesora, que era Wave One normal. También realizan el test a la fatiga cíclica y este se realiza mediante una curvatura de un ángulo de 45 grados. Entonces, ellos hacen la presión y lo que quieren ver es cuántas vueltas más eficaz es antes de fracturarse la lima. Y vemos que es un 17.5 más resistente a la fatiga cíclica que su predecesora. Y por último, la flexibilidad. Lo que hacen es darle movimientos, ¿verdad? Más a 90 grados, que la dan completamente el movimiento a 90 grados, y lo que hacen es ver realmente qué tan flexible es la lima. Y mencionan que es 87% flexible
ante estos movimientos. Entonces, como había mencionado, tenemos lo que es una small y también viene en diferentes medidas. Todas con la misma conicidad, lo único que cambia va a ser la medida que van a ser de 21, 25, 31, 32 milímetros. Al igual que la primary, la medium y la large. Estos los pueden encontrar en un solo blister, las 4 limas juntas, o también, depende de la fabricación, las pueden encontrar solo como primary, solo como small, solo como large o solo como medium. El movimiento es exactamente el mismo movimiento que la Reciproc Glue. Son 150 en sentido antihorario y 30 grados en sentido horario para completar un ciclo con 3 vueltas. Vemos este caso también curvaturas bastante abruptas y en este caso lo que usamos fue únicamente hacemos nuestro glide path con la lima 10 y en este caso utilizamos limas 15 también para suavizar un poco la curvatura y directamente procedemos a utilizar lo que es la primary. Esto es nuestra conometría y la obturación final. Vemos realmente que igual que la que habíamos mencionado anteriormente, mantiene las curvaturas muy bien, no pierde en ningún momento la curvatura y mucho se favorece tanto a la punta que tiene, que es una punta semiactiva, y también a su flexibilidad, que podemos ver que la sigue completamente la curvatura en este nivel. Luego tenemos este caso que es de múltiples curvaturas. Es un molar, es un 4.6 que llega al paciente y en la radiografía tomamos una radiografía periapical y podemos ver que son varios niveles de curvatura. Entonces tenemos, el riesgo que tenemos acá es que tenemos que llegar a tomar una buena longitud de trabajo y tenemos que suavizar la entrada de este instrumento para poder realmente trabajar con una tranquilidad de que no se vaya a separar ningún instrumento. Entonces realizamos un glide path con limas 10 y 15, pero se nos fue un poco difícil la lima 10. Entonces bajamos a lo que es una 8, costó ya lo que es el último tercio y luego entonces pasamos a una lima 6. Posteriormente volvemos a introducir una lima 10 y entonces ya tomemos completamente lo que es la entrada perfecta de una lima 10. Luego, entonces, la historia clínica del paciente. El paciente venía referido de pregrado y la historia médica que no tenía ningún antecedente. Luego teníamos una exposición de un cuerno pulpar del 4.6 y la exploración física tenemos que es, en este caso, la inspección, que es un material, ¿verdad? Un material restaurador que presentaba la pieza. A la palpación era completamente asintomático. Y a la percusión también vertical y horizontal completamente asintomático. Vemos aquí de nuevo las radiografías para hacer un sondaje y el sondaje está entre los parámetros normales. Y el diagnóstico tenemos una pulpitis irreversible asintomática, por cual vamos a hacer un tratamiento endodóntico de este molar. Y entonces revisando un poquito también la literatura antes de poder utilizar el instrumento que vamos a utilizar, vamos a ver y encontramos este artículo referente a lo que es la resistencia a la fatiga cíclica de Wei Wan Gold, que es lo que vamos a utilizar en este caso. Si podemos ver en la primera fotografía, tenemos que hay un radio y un ángulo de curvatura mucho menos abrupto que en la segunda radiografía, que en la segunda fotografía. Entonces, ¿cómo podemos identificar eso? Trazamos una línea vertical sobre el eje axial del diente y luego trazamos otra línea desde el ápice radiográfico a donde llega la línea que habíamos trazado anteriormente, que es la del eje axial del diente. Y con eso podemos definir realmente el ángulo y el radio. En este caso, teníamos un radio de 90 grados y un ángulo de 5 milímetros. Y en el otro caso, tenemos un radio de 60 grados con un ángulo de 2 milímetros. Perdón, un ángulo de 60 grados con un radio de 2 milímetros. Entonces, procedemos a ver esto. ¿Qué es el ángulo y el radio de una curvatura? Cuando menor es el radio de una curvatura, mayor va a ser el estrés que va a sufrir una lima.
y entre mayor sea el ángulo de curvatura, mayor va a sufrir el estrés también un instrumento. Y sumémoslo todavía que si estas curvaturas están a nivel del tercio apical, mayor estrés va a sufrir un instrumento. Entonces siempre hay que tener en cuenta para esto qué limas utilizar y que sean limas muy flexibles. Entonces realizamos y podemos ver acá que utilizamos una lima 10 para poder llegar a lo que es el ápice radiográfico. Y tenemos aquí nuestra conductometría completamente de los 4 conductos. Curvaturas bastante pronunciadas y más difíciles aún a nivel apical. En este caso, entonces, ya procedimos a instrumentar un poco con limas manuales 10, 15. Procedemos a instrumentar en este caso con una Wave One Gold 2507. Instrumentamos y luego quiero que miren cómo es lo que es la irrigación que utilizamos. Este es un sistema dinámico manual que lo que se utiliza es al momento de que ya tenemos calibrados los conos, introducimos hipoclorito y hacemos movimientos de impulsión-tracción durante 30 segundos a 45 segundos para limpiar lo que es remanente dentario, remanente de tejido pulpar dentro de lo que son los conductos radiculares. Y en este caso, por ser curvaturas muy pronunciadas, procedemos a utilizar lo que es este sistema. ¿Ok? Este sistema está diseñado para lo que son curvaturas, conductos muy largos y muy estrechos, que es el Thermafil. El Thermafil está diseñado igual a la estandarización ISO. Como pueden ver en la fotografía, ven algo gris que es el vástago. Es un vástago gris que está completamente por fuera, todo es gutapercha. Entonces, se introduce dentro de este horno que ya tiene las temperaturas específicas y luego se lleva a la longitud de trabajo que utilizamos con la lima para poder obturar estos conductos que van a ser mucho más eficientes a realizar con este material de obturación. Aquí tenemos lo que son los dos termafiles colocados. En este caso utilizamos dos números 30 porque utilizamos una 2507. Y quiero que miren esto. La obturación con Thermafil. ¿Cómo se debe realizar? Aquí estamos cortando ya lo que son los excesos de los vástagos. Y anteriormente se utiliza con un cono de gutapercha, introducimos el cemento, lo bombeamos y luego va lo que es la introducción del Thermafil. Es muy sencillo y bastante fácil en este caso para este tipo de obturaciones y realmente de conductos muy abruptas, de curvaturas muy abruptas. Y tenemos lo que es la secuencia del caso. Bien, ahora lo que vamos a hablar es un poquito de unos casos clínicos. Son dos casos clínicos que quiero que vean realmente que son de 12 premolares muy similares y utilizamos dos limas completamente diferentes. Entonces, la historia clínica es un paciente de sexo femenino de 45 años de edad y el motivo de consulta es que se le había roto completamente el diente. A la exploración clínica presenta caries profunda también en esa parte donde se fracturó. Pruebas de vitalidad son aumentadas. A la palpación hay un poco de dolor, percusión horizontal y vertical también son aumentadas y el sondaje está entre los parámetros normales. Esta es nuestra radiografía. Efectivamente, la fractura del fragmento de coronal por mesial y caries. Y entonces el diagnóstico en este caso va a ser una necrosis pulpar con una perontitis apical sintomática. Y el tratamiento va a ser una endodoncia de este premolar. En este caso utilizamos limas 10 para nivel tercio coronal y medio, limas 8, 6 para lo que es el tercio apical, ya que presenta curvaturas bastante pronunciadas a nivel de tercio apical. Podemos ver acá nuestras longitudes de trabajo con una conometría. Siempre utilizar bien adecuadamente lo que es el localizador apical para poder identificar realmente dónde está ese foramen apical.
Luego, en este caso también utilizamos lo que es la Wave One Primary para los dos conductos. En este caso, utilizamos el mismo sistema de Thermafil. Y el Thermafil trae unas limas especiales para poder ver y realmente medir si la lima está bajando y el Thermafil va a bajar adecuadamente hacia lo que es el foramen apical y va a ocupar completamente todo, pero en este caso utilizamos lo que son las Profile, unas limas Profile que también sirven bastante bien para poder identificar que el conducto está libre y el Thermafil nos va a bajar adecuadamente. Luego, la irrigación que mencioné anteriormente es completamente la misma. Siempre irrigamos con hipoclorito de sodio, luego ácido cítrico y luego lo que es el etanol, que es alcohol. Y en este caso utilizamos también lo que es la obturación con Thermafil para los dos conductos. Vemos una radiografía ortorradial y vemos una radiografía angulada que está mesializada. Igualmente, aquí ya vemos, esto es a los 3 meses y vemos que realmente hay una disminución de la lesión periapical. Y la secuencia completa de todo el tratamiento, desde la radiografía inicial a todo el proceso que realizamos hasta llegar a lo que es la radiografía final. Este caso es de otro premolar, igual un paciente de sexo masculino. No presenta ninguna relación de datos médicos, nada relevante. Y el motivo de consulta es que acude porque refiere molestias a lo que es, pero referido de un colega porque tenía molestias. Entonces realizamos las pruebas. No responde a las pruebas de vitalidad con el frío. Las pruebas de verticales y laterales son, la vertical es sintomática y la lateral es asintomática. No hay movilidad y sondaje completamente normal. Vemos la radiografía que tiene presencia de una lesión periapical bastante grande y tenemos realmente ahí una filtración en lo que es la restauración. Entonces, lo mismo, procedemos a lo que lo diagnosticamos como una necrosis pulpar con periodontitis apical sintomática y el tratamiento a realizar va a ser la endodoncia y posteriormente una restauración. En este caso se va a restaurar con una incrustación. Realizamos lo que es la apertura y de nuevo, limas 10 y 15 para el tercio medio, 8 y 6 para lo que es medio y apical, para poder tomar lo que es adecuadamente esas curvaturas y dejar completamente libre para que la lima que vamos a utilizar baje adecuadamente y tenga un trayecto sin tanta presión en el conducto radicular. Lo mismo, en este caso, realizamos la instrumentación con Reciproc Blue, una 2508, y utilizamos un sistema diferente completamente para activar lo que es el irrigante. En la radiografía podemos ver que utilizamos los verificadores del Thermafil y esta jeringa es una jeringa especial que vibra al momento de que vamos irrigando. Entonces, al momento de que se está irrigando, es como una irrigación ultrasónica sin utilizar un ultrasonido, sino que ya es completamente la jeringa. Vamos a ver aquí un pequeño video de cómo es la vibración. Bueno, vemos acá cómo vamos a hacer completamente la irrigación con esta jeringa, que es un dispositivo muy bueno. Tampoco es un poco costoso, pero lo que hace es que esa parte que va entrando va vibrando completamente lo que es el hipoclorito. Luego la obturación final, utilizamos el mismo proceso, Thermafil, ya que está indicado para este tipo de casos. Siempre utilizamos el cemento Topsil
previamente con conos de gutapercha y luego ya introducimos lo que es el Thermafil. Esa es la obturación final. Esta es una radiografía de los 3 meses. Vemos que va disminuyendo bastante efectiva la lesión periapical. Y esta es una secuencia del tratamiento con su restauración definitiva. Como conclusiones, ¿cómo saber qué lima utilizar? Si utilizar Wave One Gold o utilizar Recipro Blue. Los sistemas reciprocantes, tanto cualquiera de las dos limas, son de una lima completamente única. Las aleaciones son muy parecidas. La Recipro Blue está realizada también con térmico-mecánica y la otra con también es térmica y calentada y enfriada. La única diferencia es que la Recipro Blue la realizan antes de hacer la lima y la Wave One Gold la realizan al momento de que está realizada la lima, hacen lo que son los cambios térmicos. Las dos son muy flexibles y tienen una muy buena resistencia a la fatiga cíclica. Más que todo es que ustedes las prueben y que prueben realmente qué lima es mejor en cada mano de cada operador. Las limas son muy efectivas y no hay ningún problema con las dos. Las dos son realmente resistentes a todo tipo de conductos, siempre y cuando sepamos manejarlas y el uso que debemos de tenerlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sosa, por su presentación, por esta conferencia. Casos muy complicados, multiplanares, dobles curvaturas, premolares en bayoneta. ¿Alguna preferencia que tengas de estas limas reciprocantes en el momento de desobturar? Siento que por ser punta activa nos ayuda un poquito más Wave One Gold. Pero también por la aleación un poquito más flexible, Recipro Blue resiste bastante bien también a la desobturación. Y más que todo, en el caso que presenté, mantiene muy bien las curvaturas y esa patencia apical perfecta. Muy bien. Eso entonces también, prácticamente sí, es que prueben a utilizar las dos, porque en las manos de diferentes operadores es completamente diferente. Totalmente de acuerdo. Así es. Otro consejo que diste por ahí, a veces cuesta encontrar los verificadores para el Thermafil, para el Gutacor, y podemos usar perfectamente las Profile, ¿verdad? Por esa conicidad. Creo que es muy buen consejo el que nos compartiste. Te voy a leer un poco lo que dice aquí en los chats para compartirlo. Dice Mario Enrique Taracena, listos para escuchar la conferencia. El doctor Estuardo Baides dice muy buenas tardes. El doctor Sergio García, buenas tardes a todos. El doctor Erwin González pregunta, ¿cuáles son las probabilidades que una lima se fracture en esos conductos curvos? ¿Y cuál es la resistencia de las mismas? Bueno, primero, las probabilidades son muy altas. Si no hemos instrumentado adecuadamente con limas manuales previamente. En este caso sí no aconsejo introducir una lima sin un glide pad previo y por lo menos utilizar hasta una lima 15 para poder realmente dejar que esos conductos, las curvaturas, suavizarlas realmente con una lima 15. Para que la lima que utilicemos, tanto Wave One Gold o Recipro Blue, baje y baje completamente con una suavidad sin hacer tanta presión. Resistencia más que todo es no presionarla, ¿verdad? Estar irrigando entre cada una y si vemos curvaturas muy abruptas, estar siempre pasando, ya sea una lima 10, una lima 15 o una lima 20, para esa curvatura ir ayudando a la lima a suavizarla, ¿verdad? Y no hacerle presión. La lima baja completamente sola, sin hacerle presión. Muy bien, perfecto. También saludos de la doctora Mariela Orozco. La doctora Olga García, felicidades, doctor, por sus casos. Pregunta, ¿será más eficaz un motor endodóntico con localizador incluido
o utilizarlos por separado, localizador y motor? Pueden utilizar, si tienen localizador y motor por aparte, pueden utilizarlo de la misma forma. ¿Cómo se va a utilizar? Por ejemplo, si quieren utilizarla sin hacer un glide pad previo, pueden engancharle lo que es el mango del localizador a la lima rotatoria o la lima reciprocante en este caso, y va a marcar exactamente lo mismo. Si van más confiados, primero tomen la longitud de trabajo y luego se trabaja. Estos motores, sabemos que salen motores ahora cada nada, porque las fábricas están sacando ahora que quieren unificar todo, entonces todo el mundo empieza a sacar motores como quieren. Hay unos que son muy buenos, hay otros que no los recomiendo. He utilizado el Gold de BW, muy bueno, pero también se arruina el localizador y solo sirve el motor. O se arruina el motor y solo sirve el localizador. Entonces hay que ver realmente variantes. Lo que yo hice con ese motor se puede hacer también con un motor por aparte y un localizador por aparte, uniendo los dos. Muy bien. Gracias. De ahí muestras de felicitaciones, comentarios de felicitaciones. El doctor Manolo Ramírez dice, felicitaciones, doctor Sosa, muy bonitos los casos. La doctora Emi Carolina Hernández dice, saludos, doctor, felicidades. La doctora Delmi Arias, felicidades, doctor Sosa, bonitos casos. Y básicamente, el doctor Junior Archila, felicitaciones por la presentación. La doctora Lilian García, felicidades, doctor Sosa, muy bonitos casos. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, la escriben con toda la confianza que el doctor Sosa va a estar encantado de poder contestarla. Claro que sí. Bueno, hay más muestras ahí de felicitaciones, de comentarios. Muy bien. Pues bueno, entonces creo que ya no hay más preguntas. De parte de la Escuela de Estudios de Posgrado, te queremos hacer entrega de este diploma que ya te lo enviaremos a tu correo. Y dice así: la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Escuela de Estudios de Posgrado, la Facultad de Ontología, otorga el presente diploma al doctor Francisco Roberto Sosa Rojas por su colaboración como conferencista en el primer Congreso en línea 2020 de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado a la ciudad de Guatemala el 7 de mayo de 2020, y de enseñar a todos, firman el decano de la Facultad de Ontología, el doctor Guillermo Barrera Muralles, y el director de la Escuela de Estudios de Posgrado, el doctor Carlos Alvarado Barrios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Gracias por todo. No, gracias por la invitación. Encantados. Y a todos ustedes, por favor, ya dentro de unos minutos empezamos con la segunda conferencia que está programada para el día de hoy. Recordarles que también en la sala 2 están temas de ortodoncia, por si ustedes quieren, pueden siempre abrir dos ventanas y pueden estar presionando un botón, pues pueden cambiar de salón o de sala sin ningún problema. Nos vemos en unos minutos. Muchísimas gracias. Gracias.